Continuando con nuestro programa de infecciones de vías respiratorias, toca hablar hoy sobre otitis media aguda y crónica. De la clasificación de la otitis media aguda tenemos que entenderla de acuerdo al tiempo. Aguda es cuando abarca desde el inicio de la enfermedad hasta la cuarta semana y tiene 3 fases: la inicial, la del periodo sintomático y la del periodo de resolución. La subaguda se presenta entre la cuarta y novena semana después de haber iniciado la enfermedad. La crónica inicia a partir de la novena semana. Hablamos de otitis media recurrente cuando los episodios de esta se presentan de 3 a 6 veces al año con una recuperación total entre cada uno de ellos. Por definición, la otitis media aguda es el proceso inflamatorio del oído medio, que incluye a la trompa de Eustaquio, las celdillas mastoideas, que generalmente viene precedida de una infección de vías respiratorias altas o aguda, de inicio súbito y de corta duración. La etiología es viral en el 20%, causada por el virus sincicial respiratorio y rinovirus. Bacteriana, en las que se involucra el Streptococcus pneumoniae en el 35%, Haemophilus influenza en 25%, Moraxella catarrhalis en el 15%, Streptococcus del grupo A y Staphylococcus aureus. Y otros agentes se pueden adicionar a los anteriores, como son las micobacterias y la clamidia. Epidemiológicamente, los niños de 3 años de edad, cuando llegan a este grupo, aproximadamente entre el 50 y el 70% ya han presentado por lo menos un episodio de otitis media aguda. Y respecto a los factores predisponentes, tenemos factores intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos van desde antecedente familiar de otitis media aguda, es más frecuente en hombres que en mujeres, aquellos pacientes que son portadores o que fueron sometidos a cirugías de paladar hendido, los que son alérgicos y a menor edad mayor riesgo. Los extrínsecos, los que acuden a estancias infantiles, o los que se viven con hacinamiento o en hacinamiento, corto tiempo de haberles dado lactancia materna, exposición a tabaquismo pasivo y durante los meses más fríos del año. ¿Cuál es la patogénesis? Al haber un antecedente de una infección de vías respiratorias agudas o un antecedente alérgico, se condiciona una obstrucción de la trompa de Eustaquio. Esto me causa alteración de la ventilación del oído medio. La inflamación aguda provoca vasodilatación, presencia de exudado e invasión de leucocitos y fagocitos. Las secreciones entonces se estancan, se proliferan las bacterias y se presenta la enfermedad. Hablamos de una respuesta inflamatoria local del oído medio. Clínico-patológicamente nosotros tenemos algunos estadios. El estadio de hiperemia, en donde la membrana timpánica reacciona de esta manera, se pone roja por una reacción del mucoperiósteo del oído medio. Se manifiesta clínicamente por irritabilidad, fiebre, otalgia y ataque al estado general. Y a la exploración física vemos la membrana timpánica hiperémica. Importante mencionar que a partir de esta entidad hablaremos de triadas para conocer las diferentes entidades clínicas. En el niño pequeñito, la irritabilidad va a ser probablemente el signo que nos llame más la atención. Hipoacusia es difícil que se detecte de manera adecuada en el lactante, porque pues como todavía no se comunica con el medio externo de una forma bien entendible, pues no sabemos si escucha o no, pero vámonos con estos datos ahorita. La fase exudativa, por otro lado, se presenta por la dilatación permanente de los capilares, que producen exudado cero fibrinoso con aumento de la presión dentro del tímpano. Los síntomas que se agregan aquí es hipoacusia, plenitud óptica e incremento de la fiebre, y tiene más dolor el paciente. Como podemos ver, vean aquí la membrana como se encuentra. Y a la exploración física vemos abombamiento de la parte extensa y pérdida de reflejo luminoso y de relieves anatómicos. Es muy importante que cuando llegue todo niño a consulta externa, así sea niño sano,
tenemos que desvestirlo, sobre todo si es menor a 5 años, siempre con la presencia del familiar y revisarlo de pies a cabeza. Incluyendo, a veces, por ejemplo, vienen por una otitis y les decimos a los familiares, es que tengo que revisarle también si los testículos, en el caso de ser niños, están descendidos, porque muchos niños tienen problemas de no descenso del testículo que se encuentran en el área abdominal o en la inguinal y provocan alrededor de años posteriormente algunos problemas importantes. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la membrana timpánica de un niño? El otoscopio que se utiliza debe ser con el cono adecuado y a diferencia del adulto, se toma la parte inferior del oído, se baja y se hace hacia atrás para poder ver perfectamente la membrana timpánica. En la fase supurativa existe perforación de la membrana timpánica de manera espontánea o provocada. A veces es tal el dolor que hay que recurrir a la meningotomía para provocar esta ruptura de la membrana timpánica. Sale líquido purulento, serohemático y se quita el dolor. Clínicamente ya disminuye la sintomatología y a la exploración física observamos la membrana timpánica con salida de líquido. La fase de resolución es cuando ya la infección no está presente y por ende la otorrea, la perforación timpánica se cierra completamente, la otorrea desaparece, disminuye el grosor de la membrana timpánica y mejora la audición. Como complicaciones de la otitis media aguda, podemos ver que cuando se extiende la infección más allá del oído medio y de las células mastoideas, me puede dar mastoiditis, meningitis, sinusitis, etc. El diagnóstico siempre será a través de la historia clínica y la exploración física. Y el diagnóstico diferencial lo haremos con otitis externa bacteriana o micótica y con otitis externa maligna, que en la mayoría de los casos en pediatría no se presenta con gran porcentaje esta última. El tratamiento lo dividimos en médico y quirúrgico. El tratamiento médico a base de antibióticos. El de elección tenemos amoxicilina con ácido clavulánico. Muchas veces la guía de práctica clínica nos puede mencionar que iniciemos con amoxicilina y que si a las 72 horas no responde el paciente, podamos cambiar a amoxicilina con ácido clavulánico. Lo recomendable es iniciar de una vez con mínimo 7 a 10 días. Si no responde o es alérgico, podemos iniciar con cefalosporinas de segunda o tercera generación y por último trimethoprim sulfametoxazol siempre y cuando no haya resistencia bacteriana a y el paciente sea mayor a 2 años, porque si yo lo administro en niños menores a 24 meses me puede dar 2 complicaciones importantes, que es el síndrome de Stevens-Johnson y la nefritis intersticial. Los analgésicos, paracetamol o ibuprofeno, a la dosis mencionada y con las indicaciones que les comentamos. El ibuprofeno se puede dar de 10 a 12 miligramos por kilo por día, cada 12 horas o cada 8 horas. Antiinflamatorios podemos también utilizarlos, descongestivos nasales y cuidados de oído. Cuidados de oído, indicarle al familiar o al cuidador primario que se agarre la toalla, la punta de la toalla y con eso limpie el oído. Nunca meter un hisopo o un pasador o algunas personas que meten palillos con algodón para limpiar los oídos de los pacientes. Eso está completamente contraindicado. Recuerden muy bien lo del trimethoprim sulfametoxazol, aunque es un antibiótico que menciona la guía de práctica clínica, puede crear ya mucha resistencia y les comentaba 2 complicaciones importantes, es pregunta de examen, síndrome de Stevens-Johnson y nefritis túbulo-intersticial. Y el tratamiento quirúrgico es a través de la timpanocentesis o meningotomía. ¿Cuándo se indica el tratamiento quirúrgico? Es cuando la membrana timpánica está a tensión, como la que vemos aquí, cuando hay fiebre elevada con otalgia intensa a pesar del tratamiento médico establecido y cuando la otitis media se complica con mastoiditis, con absceso subperióstico retroauricular o parálisis facial. Esto lo debe de realizar un experto otorrinolaringólogo pediatra
que consiste en la incisión de la membrana timpánica para que drene la secreción del oído medio, y siempre se hace bajo visión directa en los cuadrantes inferiores. Cicatriza de manera espontánea y muy rápido. La otitis media con derrame es la presencia de líquido en el oído medio por detrás de la membrana timpánica que se encuentra íntegra. No hay datos de infección y es más frecuente en la edad preescolar, aproximadamente hasta 10%. Se clasifica en serosa, en la que se presenta con una secreción hialina y poco espesa; mucoide, en la que existe secreción muy espesa de color oscuro y de difícil aspiración, y es la causa más común de hipoacusia en niños. ¿Cuál es la etiología? Tenemos factores predisponentes como la disfunción de la trompa de Eustaquio por obstrucción funcional. Recuerden, es diferente el tamaño y la horizontalización que existe del niño con la del adulto, o por mal funcionamiento del músculo tensor del velo del paladar. La obstrucción mecánica es otra causa de la disfunción de la trompa de Eustaquio, con inflamación de manera intrínseca o por tumores o adenoides aumentados de tamaño de manera extrínseca. Las bacterias que me causan otitis con derrame es el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis y el Streptococcus pneumoniae, en el 15, 10 y 7% respectivamente. El cuadro clínico generalmente es asintomático, pero podemos nosotros ver con un niño que tiene retraso en la adquisición del lenguaje, hipoacusia y plenitud óptica, pensar que se trata de una otitis media con derrame. Muchas veces llegan al consultorio los papás preguntándome: es que mi niño no habla y ya tiene 2 años y medio. Y primero, bueno, tenemos que ver cómo está el entorno familiar, si convive con otros niños o solo convive con puros adultos, si es hijo único, tiene más hermanos, etc. Y segundo, comentarles si le hicieron tamizaje auditivo, que es obligatorio. Y tercero, verificar si escucha. Si no escucha, pues obviamente el lenguaje va a estar retrasado. El diagnóstico es a través de una buena historia clínica, la exploración física, en la que se va a ver acompañada de alteraciones de la vecindad del oído, porque puede tener también adenoiditis, sinusitis, deformidades del septum, disfunciones craneofaciales y tumoraciones nasofaringeas. La membrana timpánica está opaca, hay pérdida de sus relieves anatómicos y presencia de niveles hidroaéreos o burbujas en el interior de la cavidad del oído. Se puede hacer una audiometría en la que nos va a arrojar como resultado hipoacusia de conducción. Una impedanciometría a través de las curvas tipo B, ¿sí?, en donde vemos la ausencia del reflejo adecuado para que se lleve a cabo la impedanciometría. O estudios de imagen o endoscópicos de las estructuras vecinas, pero generalmente con la audiometría es suficiente como para poder hacer el diagnóstico. Todo lo demás, la impedanciometría y el estudio de imagen por curvas, ya es del especialista en otorrino, y ya sobre todo en casos mucho más severos. El tratamiento, 90% de la otitis media se resuelve de manera espontánea. Se da tratamiento médico si persiste el líquido por más de 3 meses. Los antibióticos indicados son amoxicilina con ácido clavulánico, igual, cefalosporinas de segunda o tercera generación, claritromicina o acitromicina. Antiinflamatorios, vasoconstrictores nasales, antihistamínicos o vasoconstrictores sistémicos, siempre y cuando el paciente tenga más de 2 años, que bueno, ya vimos que se presenta generalmente en preescolares, esteroides tópicos, y el tratamiento quirúrgico cuando se acompañe de alguna otra patología concomitante como la faringoamigdalitis bacteriana, desviación del tabique nasal o cirugía correctiva de paladar cuando se trate de paladar y labio hendido, o la colocación de los tubos de ventilación. Los tubos de ventilación se refiere a la colocación de un tubo a través de la membrana timpánica, que me va a ayudar a compensar las presiones entre ambos lados de esta, a que se ventile el oído medio y las celdillas mastoideas, a que mejore la audición, y está indicado en otitis media con derrame que persiste por más de 3 meses, cuando hay una disfunción tubaria crónica o con complicaciones de otitis media aguda. Igual,
un otorrinolaringólogo pediatra, se hace bajo anestesia local o general, eso dependerá mucho de las condiciones del paciente, con una buena asepsia y antisepsia del conducto auditivo externo, se hace la miringotomía, se aspira la secreción del oído medio, se coloca el tubo y la mayor parte de estos tubos de ventilación se van a extruir a los 6 meses. La otitis media crónica es la infección del oído medio con presencia de perforación timpánica y periodos intermitentes de otorrea, la cual indica una actividad clínica de la infección. Los gérmenes más frecuentemente presentados es el Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y otros como Proteus y E. coli en menor porcentaje. Y también los anaerobios en aquellos pacientes que cursan con un colesteatoma, además de otitis media crónica. El cuadro clínico es otorrea intermitente o continua, mucopurulenta, hipoacusia, acúfenos, otalgia y vértigo. Para la otitis media crónica, recuerden, si persiste la obstrucción de la ventilación en la otitis media, pues esto me va a llevar a que se me desarrolle la enfermedad. Hay un proceso irritativo y formación de tejido de granulación, existe persistencia de la obstrucción, sella el látigo y la mastoides, ocasionando retención de exudados y por eso se da la infección. La mucosa del oído medio está muy gruesa, hiperémica, produce secreción purulenta que sella el látigo, me da un proceso irritativo y persiste la otitis media. La otitis media aguda con perforación de otitis del tímpano o la otitis media con derrame que perfora, ya hablamos de la membrana timpánica, hace que proliferen bacterias, que el epitelio se vuelva escamoso y que crezca a través de la membrana timpánica perforada, dándome todo este cuadro clínico. La mucosa engrosada hiperémica, sello del látigo de la mastoides, proceso irritativo de formación de tejido de granulación y persistencia de la obstrucción de la ventilación del oído medio. Las bacterias van del conducto auditivo externo o de la nasofaringe y también puede condicionarse un colesteatoma. La clasificación de la otitis media crónica es la que no tiene colesteatoma y la que tiene colesteatoma. ¿Qué es el colesteatoma? Es la formación de un epitelio escamoso en el oído medio, donde este se va a comportar como un elemento invasor y destruye el hueso. Se caracteriza por la presencia persistente de una otorrea blanquecina con abundantes desechos epiteliales y olor fétido producto de anaerobios. Y existen dos tipos, el congénito y el adquirido. El adquirido es primario o secundario. El adquirido es el que generalmente se presenta más en estos pacientes y es por la persistencia de las infecciones del oído medio. Y bueno, el tratamiento de este suele ser quirúrgico la gran mayoría de las veces. La guía de práctica clínica para el abordaje de otitis media es la bibliografía que utilizamos para esta presentación. Y sí quisiera comentarles que el paciente con otitis media va a requerir de antibióticos intravenosos cuando tiene menos de 3 meses porque el riesgo de complicaciones es mayor. Todos los pacientes que tienen infección de vías respiratorias agudas y que tienen menores de 3 meses, un criterio importante para que los refieran a un segundo o tercer nivel de atención, porque con ellos no va a ser igual el tratamiento de amoxicilina con ácido clavulánico. Se tendrá que ir por una cefalosporina de tercera generación y en este caso sería la ceftriaxona, porque son factores de riesgo. Como vimos en la primera plática, pues vienen todos los signos de alarma que yo debo de identificar en un paciente que tiene una infección de vías respiratorias superiores. Y hasta aquí terminamos.